Toda la vida nos han dicho que un buen padre perdona siempre, que el amor de familia es incondicional, pase lo que pase, y que si cierras la puerta de tu casa a un hijo, eres un monstruo. Bueno, a mis 72 años vengo a decirte que eso es mentira, y no solo es mentira, es una trampa mortal. La paradoja más grande que aprendí a la fuerza es esta: a veces, para salvar a la familia, tienes que romperla. Y para recuperar a tus hijos, tienes que dejar de ser su padre y empezar a ser un hombre con dignidad. Suena al revés, ¿verdad? Suena a que me volví loco o que soy un viejo sin corazón. Pero te aseguro que nunca he tenido el corazón más sano que ahora, porque descubrí que el perdón ilimitado no es amor, es complicidad. Es darle permiso a alguien para que te destruya, solo porque lleva tu apellido. Si algo de esto te suena, si sientes que estás cargando una cruz que ya no te corresponde, te invito a que te quedes. Si quieres entender por qué rendirse en la batalla de cambiarlos fue mi mayor victoria, déjame un comentario abajo que diga, explícame por qué. Y si tienes el valor de escuchar verdades que no vas a encontrar en las tarjetas de felicitación, suscríbete ahora mismo. Aquí no vendemos consuelo barato. Aquí hablamos de lo que funciona cuando la vida se pone fea. Mucha gente entra a mi casa, ve la mesa del comedor con 4 sillas vacías y ponen esa cara de lástima. Mucha gente entra a mi casa, ve la mesa del comedor con 4 sillas vacías y casi automáticamente ponen esa cara de lástima, esa cara de perro pateado que dice, pobre viejo, está solo. Me miran como si fuera una ruina abandonada, como si el silencio de estas paredes fuera un castigo divino por algo que hice mal. No entienden nada, no tienen ni la más remota idea de lo que significa la paz. Ven soledad donde yo veo limpieza, ven abandono donde yo veo orden. Durante 40 años, esa misma mesa no conoció el silencio. Era un campo de batalla. Era el escenario de gritos ahogados, de chantajes emocionales disfrazados de peticiones, de cenas de Navidad que terminaban con acidez estomacal y dolor de cabeza antes de servir el postre. Yo me sentaba en la cabecera, supuestamente el patriarca, el hombre de la casa, pero en realidad era un cajero automático con pulso y un saco de boxeo emocional. Tardé 72 años en entender algo que debí haber aprendido a los 50. Es preferible digerir un plato de frijoles solo y en calma, que tragar faisán rodeado de hienas, aunque esas hienas lleven tu apellido y tengan tus ojos. Hoy te voy a hablar de algo que en nuestro México y en casi toda nuestra cultura latina es un tabú impronunciable. Te voy a hablar de cerrar la puerta. Te voy a hablar de por qué dejar de perdonar a mis hijos, a esos que hoy llaman tóxicos, pero que en mi tiempo simplemente llamábamos malagradecidos, fue la única medicina que curó mi presión arterial. Y no te voy a recetar paciencia. La paciencia, a nuestra edad, es un lujo que ya no podemos costear cuando se paga con salud. Tengo 72 años. Vivo en el Bajío, en una ciudad donde el qué dirán todavía pesa más que la verdad. Aquí la familia es sagrada. Eso nos dijeron. Nos taladraron en la cabeza desde niños que la sangre es más espesa que el agua, que al padre se le respeta y que al hijo se le perdona todo. Es que es tu hijo, te dicen las vecinas, te dicen los curas, te dicen hasta tus propios hermanos cuando te ven flaquear. Y bajo esa frase, es que es tu hijo, se han cometido los abusos más grandes contra la vejez en este país. Yo crecí viendo a hombres duros, hombres de campo y de fábrica, doblarse no por el trabajo, sino por la vergüenza de los hijos. Hombres que aguantaban robos, insultos, desprecios y abandonos, todo para mantener la fachada de la familia unida. Porque en mi generación admitir que no te hablas con un hijo es admitir un fracaso. Es como salir a la calle desnudo. Te sientes juzgado. Piensas, ¿qué hice mal?
¿En qué fallé? Yo me hice esa pregunta 1000 veces. Me despertaba a las 3 de la mañana, sudando, repasando mi vida como si fuera una película en blanco y negro. ¿Fui muy duro? Tal vez. ¿Fui muy blando? Seguramente. ¿Trabajé demasiado? Sí, para que no les faltara nada. Y paradójicamente, eso fue lo que les faltó, la necesidad. Les quité la necesidad de luchar y les regalé la comodidad de exigir. Pero el arrepentimiento es un sillón muy cómodo para sentarse, pero terrible para caminar. No te lleva a ningún lado. Y mientras yo me consumía en la culpa, mis hijos, no todos, pero sí los que me quitaban el sueño, seguían sus vidas, usando mi casa como hotel y mi pensión como caja chica. El punto de quiebre no fue una pelea a gritos, no fue un día dramático de telenovela, fue algo mucho más frío, fue la muerte de Arturo. Arturo era mi compadre. Nos conocimos en la preparatoria y trabajamos juntos 30 años. Arturo era el hombre más bueno que he conocido, y también el más estúpido, con el perdón de su memoria. Arturo tenía un hijo, Julián, un muchacho que a los 40 años seguía comportándose como un adolescente de 15. Julián tenía proyectos, nunca trabajos. Julián tenía problemas, nunca responsabilidades. Vi a Arturo pagar 3 fianzas. Lo vi hipotecar su casa, esa casita que le costó sudor y lágrimas pagar para salvar a Julián de una deuda de juego. Lo vi llegar al trabajo con los ojos rojos, hinchados, diciendo que tenía alergia, cuando todos sabíamos que Julián le había gritado hasta el cansancio la noche anterior porque no le quiso prestar el coche. Arturo siempre decía lo mismo. Es que él no es malo, Guillermo. Está perdido. Si yo no lo apoyo, ¿quién lo va a hacer? Soy su padre. Tengo que perdonarlo. Ya cambiará. Esa esperanza, esa maldita esperanza de ya cambiará, es el cáncer de los padres. Es una zanahoria que te ponen enfrente para que sigas tirando del carro hasta que el corazón te revienta. Y a Arturo le reventó, literalmente. Un infarto masivo a los 68 años. Cayó seco en la cocina de su casa después de una discusión telefónica con Julián. Fui al velorio, y lo que vi ahí me heló la sangre más que la muerte misma. Julián estaba ahí, sí, llorando, pero no lloraba por su padre. Lloraba por él mismo. Lo escuché, te lo juro por lo más sagrado, lo escuché preguntarle a la viuda, a su propia madre que apenas podía mantenerse en pie, dónde estaban los papeles del seguro de vida, con el cuerpo de su padre todavía presente en la sala. En ese momento vi mi futuro, vi mi propio ataúd, vi a mis hijos difíciles peleándose por las migajas de mi patrimonio mientras yo me enfriaba en una caja de madera. Y entendí que Arturo no murió de un infarto. Arturo murió de perdón, murió de una sobredosis de tolerancia. Su corazón no falló, se cansó de perdonar lo imperdonable, de justificar lo injustificable, de esperar un cambio que nunca iba a llegar. Salí de ese velorio y sentí un aire frío en la cara. No era el clima, era la realidad golpeándome. Me di cuenta de que llevaba años haciendo lo mismo que Arturo, aguantando groserías sutiles, olvidos intencionales, chantajes afectivos. Ay, papá, es que tú eres muy anticuado. Papá, es que tú no entiendes la presión que tengo. Papá, si no me ayudas con esto, no voy a poder ir a verte el domingo. El domingo. Esa es otra trampa. El calendario. Mire, si usted tiene mi edad, sabe de lo que hablo. Vivimos esclavos del calendario. Vivimos esperando las fechas rojas. Navidad, Día del Padre, cumpleaños. Nos pasamos semanas planeando, comprando la comida que les gusta, limpiando la casa, sacando la vajilla buena. Se nos va la pensión en preparar el escenario para que los muchachos estén a gusto. Y cuando llegan, si es que llegan, traen una nube negra. Se sientan a la mesa mirando el celular, critican la comida, se pelean entre ellos, o peor, te ignoran. Estás ahí, en tu propia casa, sirviéndoles como mesero, y ellos hablan de sus cosas sin incluirte,
como si fueras un mueble viejo que hace ruido al caminar, y tú, por miedo a que se vayan, por miedo a que no vuelvan, te callas. Te tragas el coraje con un trago de tequila y sonríes. Al menos vinieron, piensas. Eso no es amor, eso es secuestro. Somos rehenes de nuestra propia necesidad de afecto. Después del entierro de Arturo, llegué a mi casa. Saqué el calendario de la cocina. Ese calendario de carnicería con la foto de un paisaje suizo que nunca visitaré. Tenía marcado el cumpleaños de mi hijo menor en 2 semanas. Tenía marcado pagar seguro del coche de Luis. Tenía marcado visita nieto, arranqué la hoja. Me senté en esta misma mesa y me hice una promesa. No una promesa bonita, de esas que se hacen en Año Nuevo. Fue una promesa de supervivencia. Me dije, Guillermo, el perdón se acabó, la llave se cerró. A partir de hoy, el que quiera entrar en tu vida, tiene que pagar entrada. Y la entrada se paga con respeto. Ahora quiero que me escuche bien, porque aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que dejar de perdonar significa odiar. Creen que significa volverse un viejo amargado que le grita a las nubes. No. El odio es desgastante. Odiar requiere mucha energía. Tienes que estar pensando en la persona, maquinando venganzas, deseándole el mal. Yo a mis 72 años no tengo energía para odiar a nadie. Dejar de perdonar significa dejar de aceptar lo inaceptable. Significa que cuando te faltan al respeto no hay segunda oportunidad automática. Hay consecuencias. El problema moderno es que nos han vendido una idea podrida del amor incondicional. Los psicólogos de la televisión, esos que nunca han tenido que lidiar con un hijo adicto o un hijo narcisista, te dicen, el amor de padre todo lo puede. Hay que entender sus traumas. Es que la sociedad los presiona. Puras patrañas. La generación de antes sabía algo que hoy se ha olvidado. El respeto es la base de la convivencia. Si no hay respeto, no hay relación. Punto. No importa si compartimos ADN. Si tú vienes a mi casa y pateas a mi perro, te vas. Si vienes a mi casa y me insultas, te vas. Si vienes a mi casa solo cuando necesitas dinero y desapareces cuando yo necesito compañía, no vuelvas. Es brutal, lo sé. Suena duro. Pero más duro es envejecer sintiéndote usado. ¿Cómo lo hice? ¿Cuál fue el mecanismo? Porque la teoría es muy bonita, pero la práctica duele. No fue un discurso. No los senté a todos para leerles un testamento moral. Eso es drama, y el drama alimenta a los tóxicos. Les encanta el drama porque les permite hacerse las víctimas. Ay, mi papá ya está chocheando, miren cómo se pone. No les di ese gusto. Lo que hice fue aplicar lo que yo llamo el silencio administrativo. La primera vez que mi hijo Luis llamó para pedir dinero con esa voz dulce que pone cuando necesita algo, le dije, no. ¿Cómo que no, papá? Es para la colegiatura de los niños, te lo devuelvo el mes que viene. No puedo, hijo. Pero papá, tú tienes ahí ahorrado lo de... No es no, Luis. Tengo cosas que hacer. Cuídate. Y colgué. Me temblaba la mano. Le juro que me temblaba la mano al dejar el teléfono en la base. Sentí una culpa horrible, esa culpa católica que nos inyectan en la sangre. Sentí que era un mal padre, que estaba abandonando a mis nietos. Pero luego me acordé de Arturo en la caja. Y respiré. Esa tarde, Luis llamó 3 veces más. No contesté. Me mandó mensajes largos, explicándome, luego reclamándome, luego intentando hacerme sentir culpable. No puedo creer que nos hagas esto, decía. Antes yo hubiera corrido al banco. Hubiera sacado de mis ahorros para emergencias médicas para dárselo solo para que no estuviera enojado conmigo. Ese día me preparé un café, me senté en el porche y vi atardecer. No leí los mensajes, los borré. Ese fue el primer paso. El segundo fue más difícil, dejar de perseguirlos. Dejé de ser yo el que llamaba los domingos. Dejé de preguntar cuándo vienen. Dejé de organizar las comidas obligatorias. ¿Y sabe qué pasó?
El silencio fue ensordecedor. Pasaron 3 semanas sin que el teléfono sonara. 3 semanas. Al principio dolió mucho. Me di cuenta de que si yo no remaba, el barco se hundía. La relación existía solo porque yo la mantenía viva artificialmente como a un paciente en coma. Ellos no tenían interés en mí, tenían interés en lo que yo les daba. En esas 3 semanas pasé por el síndrome de abstinencia. Miraba el teléfono, pensaba, seguro les pasó algo, seguro están enfermos. No les pasaba nada. Simplemente, como la fuente se secó, no tenían sed. Pero luego pasó algo curioso. Empecé a dormir mejor. La opresión en el pecho, esa que yo creía que era angina de pecho o achaques de la edad, desapareció. Mi gastritis mejoró. Resulta que mi estómago no estaba enfermo de comida, estaba enfermo de nervios. Estaba enfermo de tragarme palabras, de tragarme desprecios. Cuando finalmente aparecieron, porque siempre vuelven cuando se les acaba el recurso en otro lado, encontraron a otro Guillermo. Llegaron un domingo, sin avisar, como solían hacer, esperando encontrar la mesa puesta y al viejo dispuesto. Encontraron la puerta cerrada. Tuve que abrir, claro. No soy un salvaje. Pero no había comida preparada. No había fiesta. ¿Qué vamos a comer, papá? Yo ya comí. Si quieren hay huevos en el refrigerador. Háganse algo. Las caras. Tenía que haber visto las caras. Indignación, sorpresa. ¿Qué le pasa al viejo? Empezaron los reclamos. Has cambiado, ya no nos quieres, te estás volviendo egoísta. Ahí solté la frase que llevo grabada a fuego. No he cambiado, simplemente dejé de pagar por su compañía. Si quieren estar aquí es como familia, no como clientes. Se fueron ofendidos. Hubo portazos. Hubo un periodo de ley del hielo. Intentaron castigarme con el silencio, sin saber que me estaban regalando paz. Y aquí es donde entra el costo oculto que nadie te dice. Si no haces esto hoy, si no pones el límite hoy, los últimos 10 años de tu vida van a ser un infierno. Vas a ser el viejo quejumbroso que nadie aguanta, lleno de resentimiento. O vas a ser el viejo explotado que muere en la miseria emocional y económica. Yo elegí ser el viejo tranquilo. Con el tiempo la dinámica se reajustó. Uno de mis hijos, el mayor, entendió. Se acercó meses después no a pedir, sino a hablar. Tuvimos una conversación de hombres, no de padre cajero e hijo niño. Hoy viene a verme de vez en cuando. Nos tomamos un café. Hablamos de política, del clima. No le doy dinero. No le resuelvo la vida. Y nos llevamos mejor que nunca, porque hay respeto. Los otros siguen enojados. Dicen que soy un ogro, que la demencia senil me volvió agresivo. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad, y la verdad es que duermo 8 horas seguidas. Hay una trampa moderna, una estafa emocional gigante, que dice que los padres somos responsables de la felicidad de los hijos hasta el día que nos morimos. Mentira. Somos responsables de su crianza, de sus valores y de su seguridad hasta que pueden volar. Una vez que vuelan, si se estrellan contra la pared, es su vuelo, no el nuestro. Si seguimos poniendo colchones para que no les duela el golpe, nunca van a aprender a aterrizar. Y nosotros nos vamos a quedar sin colchones donde dormir. El espantapájaros, mi pobre compadre Arturo, murió creyendo que era un buen padre por sufrir. Yo me niego a esa cruz. Yo ya cargué mi cruz. Crié, eduqué, trabajé, proveí, cumplí. Mi turno terminó. Ahora estoy en el tiempo de descuento, y este tiempo es mío. Mucha gente tiene miedo de quedarse sola al final. Les aterra la idea de que nadie les lleve un vaso de agua cuando estén postrados, y por ese miedo compran compañía a un precio carísimo. Permiten humillaciones con tal de ver gente en la casa. Le voy a decir algo duro. Si tiene que pagar con su dignidad para que le traigan un vaso de agua, mejor levántese usted a buscarlo. Y si no puede, muérase de sed, pero muérase siendo un hombre, no un trapo. Además,
La soledad no es tan mala como la pintan. Cuando aprendes a estar contigo mismo, cuando dejas de necesitar la validación de tus hijos para sentir que vales, descubres cosas. Retomé la lectura. Arreglé el jardín. Mis rosales están preciosos porque ahora tengo tiempo y paciencia para ellos, y los rosales no me gritan ni me piden prestado. Escucho música. Camino por la plaza. He visto a amigos de mi edad que siguen en la rueda del hámster, tratando de reconciliar a la familia, organizando cenas donde todos se odian, prestando la tarjeta de crédito para viajes que ellos no harán. Los veo y veo sus canas más grises que las mías, sus espaldas más encorvadas. Veo el miedo en sus ojos, miedo a que los dejen. Yo perdí ese miedo el día que arranqué la hoja del calendario. Si usted está pasando por esto, si siente que sus hijos son vampiros que le chupan la energía, el dinero y la alegría, le voy a dar un consejo de acción. No teoría, acción. Haga la prueba del silencio. Deje de llamar, deje de ofrecer, deje de resolver, cierre la boca y cierre la cartera, y observe qué pasa. Si se van, si dejan de venir, si se enojan y lo insultan, felicidades. Se acaba de ahorrar años de sufrimiento. La basura se sacó sola. Pero si alguno se queda, si alguno llama preocupado preguntando, «Papá, ¿estás bien?», sin pedir nada a cambio, a ese, invítelo a tomar un café. Con ese construya una relación nueva, de adulto a adulto. A mis 72 años, mi mesa está vacía la mayor parte del tiempo. Y es hermosa. La madera brilla. No hay manchas de comida tirada con desprecio. No hay ruidos estridentes. Hay paz. Y esa paz, amigo mío, no se negocia. No permita que nadie, ni siquiera alguien que lleva su sangre, entre a su casa con los zapatos sucios a embarrarle el piso de su tranquilidad. Usted es el dueño de la puerta. Usted decide quién entra. Y si para mantener la casa limpia tiene que cerrar la puerta con llave y echar el cerrojo, hágalo. No es soberbia, es defensa propia. Y a nuestra edad, defender nuestra paz es la única guerra que vale la pena pelear. Hágame caso. Mire su calendario. Si la próxima fecha marcada le produce náuseas en lugar de alegría, arránquela. Se va a sentir más ligero. Se lo dice un viejo que dejó de ser mártir para volver a ser persona. Ahora, si usted siente que esta plática le removió algo adentro, si sintió que le estaba describiendo su propia sala y su propia mesa, no se quede solo con el coraje. El coraje sirve para arrancar, pero se necesita estrategia para mantenerse. Aquí hablamos de esto. De la vida real, sin filtros, sin azúcar y sin las tonterías modernas que nos han vuelto blandos. Si quiere seguir escuchando verdades que incomodan pero curan, suscríbase al canal. Aquí no le vamos a sobar la espalda, le vamos a abrir los ojos. Y lo más importante, hoy, esta noche, haga una cosa pequeña. Cuando suene ese teléfono y vea ese nombre que le causa ansiedad, no conteste. Déjelo sonar. Escuche el timbre hasta que se apague. Y en ese silencio que queda después, escuche lo bien que suena su propia libertad. Nos vemos en la próxima si es que decide tomar el control.